a la senadora Patricia Mercado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Código Penal Federal y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de violencia laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. La presente iniciativa incluye, como usted ha presentado, reformas a distintos ordenamientos legales a fin de que tener una legislación integral que provea instrumentos robustos para que las autoridades garanticen el ejercicio de los derechos de las mujeres y los hombres. El propósito central de la iniciativa es ampliar las protecciones actualmente existentes contra la violencia laboral y mejorar los mecanismos para hacerlas exigibles. La violencia en el trabajo es un fenómeno que apenas ha empezado a colocarse en la opinión pública de nuestro país. Las prácticas de acoso y violencia estaban de cierta manera normalizadas culturalmente. Miles, quizás millones de personas trabajadoras han tenido que soportar tratos discriminatorios y abusivos por el simple hecho de que soportar el abuso de pares y superiores jerárquicos ha sido una regla no escrita para conservar un empleo. Con el avance de la agenda de derechos humanos en la ley y con casos de denuncias que se han hecho públicos, hoy en día más personas reflexionan que el acoso no es ético, que no es correcto, que no es legal. Y entonces toman la determinación de denunciar, de demandar, de interponer procedimientos cuando sufren violencia laboral. Sin embargo, aún hay inercias históricas, sociales, culturales, económicas y políticas que hacen difícil que exista una sanción efectiva, una reparación justa y una prevención y erradicación de estas prácticas. Es importante entender que estas conductas no son aisladas, ni cesan sus efectos cuando se pone un alto a quien las ejerce. Por el contrario, la violencia en el trabajo forma parte de un sistema que reproduce la desigualdad. En el caso de las mujeres, el acoso y la violencia son fenómenos que interactúan y se refuerzan mutuamente con la subvaloración del trabajo femenino, la discriminación, el mantenimiento de los estereotipos, el desequilibrio de los papeles de hombres y mujeres en la sociedad y las brechas salariales. La presente iniciativa incluye propuestas de reforma principalmente a la Ley Federal del Trabajo y a otros 3 ordenamientos legales a fin de que una legislación integral provea instrumentos robustos, como ya lo había planteado, para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas. Si bien en años recientes se han aprobado distintas reformas legislativas para combatir este problema, estas medidas han sido insuficientes para reducir la violencia que día a día viven miles de personas en sus trabajos. Según cifras del INEGI, más de 95,000 personas abandonan su empleo cada año por situaciones de violencia laboral. Nuestra legislación sigue sin ajustarse a los estándares y principios y obligaciones constitucionales e internacionales en la materia. En una interpretación sistemática de este marco, el Estado mexicano debe proteger a las y los trabajadores de la violencia que padecen y ejercen en su trabajo, no solo de la violencia en los centros de trabajo, sino de toda aquella que se deriva del ejercicio de su trabajo, ocurra donde ocurra, provenga de quien provenga. Proteger a las y los trabajadores, número 2, proteger a las y los trabajadores de todas las manifestaciones de la violencia, incluida la física, la psicológica y la sexual. Y debe vigilar de manera particular la violencia que se entrelaza con la discriminación.
Garantizar los medios, no solo para sancionar la violencia, sino para prevenirla y repararla integralmente. Y finalmente, hacer corresponsables a los centros de trabajo del papel que juegan en la reproducción de la violencia y de las tareas que podrían emprender para su disminución. Estas ideas están contenidas en el Convenio 190 y en la Recomendación sobre la violencia del acoso número 206 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobados el año pasado en el centenario de la OIT y que comienza su proceso de ratificación a nivel mundial. México votó a favor tanto de la declaración como de la recomendación 206, aunque por supuesto la Secretaría del Trabajo está estudiando la posibilidad en el tiempo más corto posible de ratificar de mandar al Senado la ratificación de este convenio. En su artículo 2 se aclara que protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, es decir, no solo aquellas personas con una relación laboral directa, sino en formación, incluidas pasantes y aprendices, voluntarias en busca de empleo, postulantes y despedidos. De acuerdo a la encuesta mencionada, el 32% de los hombres y el 36.5% de las mujeres que fueron objeto de burlas, apodos hirientes, rumores y o mentiras, así como de exclusiones por sus gustos, físico o ropa, señalaron a sus compañeros de trabajo como los agresores, que también fueron señalados por el 20.1% de las mujeres y el 6.2% de los hombres que fueron víctimas de un encuentro sexual no deseado, lo cual demuestra que no solo son los superiores jerárquicos los responsables, como se suele pensar. También en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, tenemos el dato de aproximadamente 2 millones de mujeres padecieron distintas formas de violencia en un año. Más o menos 289,000 aproximadamente las tocaron, manosearon, besaron o se les arrimaron, recargaron o encimaron sin su consentimiento. A 427,000 aproximadamente les mandaron por redes sociales insinuaciones sexuales, insultos u ofensas. A 178,000 las castigaron por rehusarse a tener relaciones sexuales, es decir, esta violencia ocurre todos los días en todas partes y es parte de un preocupante clima de violencia en el país que está presente, por supuesto, en los hogares, las calles y los sitios de trabajo. Por todo lo anterior es que planteamos las siguientes modificaciones. Una definición de violencia en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo para explícitamente incorporar la violencia física, psicológica, sexual y económica y de esta forma se fortalezca el marco para combatir estas conductas. Planteamos la reparación integral del daño que debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Es decir, no se resuelve el problema con una indemnización, sino con responsabilidad sobre los actos y ante las víctimas que los padecen. También incluimos mecanismos para fiscalizar a los centros de trabajo en materia de la norma 035. Y también en lo que respecta a los sindicatos, se contemplan medidas para sancionar y reparar la violencia para complementar la reforma aprobada del año pasado. Otra propuesta es armonizar estas medidas. Planteamos que las disposiciones en materia de acoso laboral aplicarán igualmente en las relaciones laborales entre y a los trabajadores del servicio del Estado. Se faculta también al nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para hacer pública la información de los reportes sobre violencia laboral y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para contar con un programa especial en esta materia.
Por todo lo anterior, invitamos a las senadoras y los senadores a apoyarnos en este esfuerzo que busca que las personas ejerzan en el día a día su derecho al trabajo con tranquilidad, seguridad, salud y sobre todo como una forma de realización personal plena. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora. Si me permite sumarme a su iniciativa, igual a la senadora Josefina Vázquez Mota, León Gastelum, Joel Molina, el doctor Navarro, el senador Navarro, Nestora Salgado, Nubia Mayorga, Rocío Abreu, Margarita Valdés, a Lucía Trasviña, Ovidio Peralta, Imelda Castro, a la maestra Ifigenia, a la senadora Susana Jar y a la senadora Soledad Luébano, la senadora Camino, el senador Ricardo Velázquez, el senador Salomón Jara y la senadora Marta Guerrero. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.